Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de la presente actividad. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Dicen buenas noches. ¿Cómo están, compañeros? Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Iniciamos las actividades correspondientes a esta segunda semana. En relación a la unidad número 3, vamos a ir viendo el desarrollo de las actividades que nosotros tenemos ya programadas en el desarrollo de las actividades dentro de su plataforma. Vamos a ir viendo las actividades que tenemos, vamos a ir viendo todo lo que tenemos que desarrollar en el proceso de actividades correspondientes a esta segunda semana. Y en pantalla, ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales y vamos a ver la unidad 3 de Europa y la exploración del mundo, es el tema central. Y vamos a ver los subtemas número 2, el tema o el subtema número 2 correspondientes a la colisión de dos mundos, los reyes católicos y los viajes de Cristóbal Colón. Esos son los subtemas que nosotros vamos a ver en el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual. Deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como actividades? Dice para esta semana, dice lo siguiente, desarrolla las siguientes actividades. Primero, realiza un mapa conceptual en el que se exprese el proceso de colonización de América Latina. ¿Qué es un mapa conceptual? Un mapa conceptual es un organizador gráfico que va desde el tema central y los desgloses de los subtemas. Eso es lo que es un mapa conceptual. Entonces, ¿quién ha realizado desde la primaria? A nosotros nos han enseñado a desarrollar este tipo de organizadores gráficos. Para las personas que de pronto desconozcan cómo hacerlo, ustedes pueden colocar en internet, ustedes pueden poner ejemplos de mapas conceptuales y ustedes van a tener un sinfín de ejemplos, los cuales los pueden utilizar para el desarrollo y organización del tema que tienen que exponer en relación al mapa conceptual, en relación a los procesos de colonización de América Latina. La siguiente actividad dice determine quién fue Cristóbal Colón. Ahí ustedes tienen que indicar, tienen que darle una pequeña reseña histórica, un resumen de la biografía en cuanto quién fue Cristóbal Colón y las actividades que desarrolló. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Y por último dice, ¿por qué los reyes aceptaron el plan de Colón? Igual ustedes tienen que colocar las razones, las causas por las cuales ellos aceptaron, pese a que hasta aquella época consideraban que era un plan totalmente descabellado, la idea que tenía Cristóbal Colón, pero ¿por qué terminaron aceptando los reyes católicos, el plan que tenía Cristóbal Colón? Permítanme un segundito. Listo, compañeros, continuamos con el desarrollo de las actividades. Les había estado mencionando, obviamente, las tareas, las actividades que ustedes tienen dentro de esta actividad, dentro de esta tarea, las actividades que ustedes tienen que desarrollar. Ustedes tienen aquí cuatro numerales, los cuales tienen ustedes que desarrollar. Ya saben que todas las actividades son 100% hechas a mano, tienen que estar claras y ordenadas, deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos de imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja es fundamental. La rotulación de la hoja, obviamente, es
la que obviamente está establecida a continuación y que tienen que cumplir esto en la parte superior de su hojita. Una vez que han desarrollado esa actividad, a continuación proceden obviamente con el desarrollo del contenido de los temarios que ustedes tienen en relación de su tarea. En relación al contenido, ustedes también deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3 con el tema La colisión de dos mundos, los reyes católicos y los viajes de Colón, correspondientes a la semana 2 de fecha 14 de octubre del 2025. De hecho, esta tarea permite entregas desde el 14 de octubre. La fecha límite de entrega es el 10 de noviembre y la fecha de publicación de las calificaciones será hasta el 13 de noviembre. Y entonces ustedes ya un plazo establecido para la entrega de esta primera actividad. Hay un compañero que yo le voy a sacar de clases, que me está rayando la pantalla. Y yo no sé qué, si tienen alguna dificultad o tienen alguna inquietud, me pueden decir. Pero en la próxima que el compañero me vuelva a rayar, tenga cuidado porque yo simplemente le cojo, le saco y no me vuelve a entrar más a clases. Es una de las características y una de las condiciones. Tendrán mucho cuidado con esas determinaciones. Traten de comportarse bien dentro de clases, porque obviamente si ustedes piensan que van a entrar a molestar o a distraer en clases, obviamente están bien equivocados. Eso como una recomendación, compañeros, ¿sí? Listo, entonces les acabo de indicar las recomendaciones, las estructuras que ustedes tienen en su tarea. Vamos a continuación a desarrollar el contenido que tenemos en relación al material de apoyo y al tema central que nosotros tenemos dentro de este proceso educativo. Y vamos a ir analizando, vamos a ir viendo las características esenciales en relación de este tema. Y vamos a ver Europa y la exploración del mundo. Ese es el tema central en función de la presente clase. Y vamos a ver la colisión de dos mundos. ¿Por qué se denomina colisión de dos mundos? Porque obviamente Cristóbal Colón no se encontró con un territorio despoblado. Aquí habían culturas denominadas posteriormente como precolombinas, las cuales estuvieron estructuradas, tenían sus costumbres, tenían su forma de ser, tenían su idioma, tenían una protomoneda, tenían una serie de actividades, obviamente, que las caracterizaba, estaban estructuradas ya como imperios. Y obviamente los españoles llegaron también con sus propias características, su forma de ser, de pensar, su organización social. Y esto generó un impacto con todas las actividades que desarrollaron aquí en América Latina. Se desarrolló un impacto y obviamente la cultura europea se impuso a la fuerza sobre la cultura que había aquí en América y obviamente esto generó un deterioro de la cultura originaria. Entonces, a este proceso se denomina la colisión de dos mundos y vamos a ver cuáles son las características preponderantes. Los pueblos americanos permanecieron en total aislamiento tras la colonización inicial que, como vimos antes, se realizó en diferentes oleadas. Esto es 40.000 y 11.000 años antes de Cristo. El choque o colisión de las sociedades avanzadas del Viejo Mundo con la variedad de culturas del Nuevo Mundo comenzó bruscamente en el año de 1492, con el descubrimiento, entre comillas, por Cristóbal Colón de algunas islas del Caribe densamente pobladas por indígenas americanos. La única llegada previa de pueblos europeos a América fue de los vikingos. Eso quiere decir, por tanto, si es que existió algún contacto ya con otras civilizaciones que estuvieron antecesores a los españoles, ya no se habla de ningún proceso de descubrimiento, pues ya otras civilizaciones ya guardaban estrechas relaciones comerciales de intercambio ya con los pueblos americanos originarios. ¿Quiénes fueron los vikingos navegantes del norte europeo que en un número muy reducido ocuparon Groenlandia entre los años 986 y 1500? Con probables breves viajes a Terranova y a la península de Labrador, pero estas visitas no tuvieron efecto alguno en las sociedades indígenas americanas. Obviamente el impacto que tuvieron los españoles fue sumamente más intenso y obviamente que fueron impuestos la mayoría de las costumbres de los europeos por la fuerza.
En cuanto a la expansión europea, desde inicios del siglo XV, navegantes de la península ibérica se aventuraron cada vez más lejos por el Atlántico. Como fruto de estas expediciones, los portugueses alcanzaron las Islas Madeiras en el año 1424, Azores 1427 y Cabo Verde en el año 1444, y los castellanos, las Canarias, comenzando en 1402. Además, los portugueses empezaron a establecer puestos de comercio de oro y esclavos en las costas africanas. La ruta de la seda, por la que grandes caravanas llevaban a Europa y África del Norte, desde la India y la China, especias, seda, pólvora, joyas y otros productos de gran valor, se obstaculizó por la expansión de los turcos, portugueses y también españoles. Llegaron a pensar que acaso fuera posible llegar a Asia bordeando la punta sur de África, quizás porque nadie lo había hecho ni lo sabía con certeza en aquella época que este proceso, este viaje, obviamente se podía ejecutar. Y porque obviamente tenían estas dudas, justamente era por la ciencia, la geografía que tenían hasta aquel entonces los europeos, pues tenían ideas disparatadas acerca de la forma de la Tierra. Tenían todavía unas ideas basadas en teología, basadas en religión, basadas en hipótesis, basadas en determinadas creencias, obviamente, en los cuales establecían las diferentes formas que tenía la Tierra. Incluso llegaron a tener ideas descabelladas que supuestamente la Tierra era un disco plano, obviamente sostenido por cuatro elefantes. Entonces tenían ideas de esa manera, obviamente acerca de la forma de nuestra Tierra, y que obviamente si se acercaban al filo, obviamente podían caer al infinito. Así una serie de disparates que tenían. Pero obviamente Cristóbal Colón, de cierta manera, ya había ido estudiando poco a poco cómo era la forma de nuestra tierra, y eso fue lo que postuló, eso fue lo que promocionó a los reyes católicos. Entonces, al matrimonio de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Entonces, él ya fue especialmente a Isabel de Castilla quien terminó por ceder ante las peticiones de Cristóbal Colón, y obviamente de esa manera llegó supuestamente a descubrir tierras nuevas, pero obviamente si nosotros vemos parte de la historia, estas tierras obviamente estaban ocupadas ya por habitantes, y estos habitantes ya tuvieron determinados contactos con otras civilizaciones como los vikingos, así que se descarta todo proceso de descubrimiento, por así decirlo, por parte de los españoles. En este sentido, los reyes católicos, el matrimonio de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla en 1469, ambos de 18 años, este matrimonio unificó los dos principales reinos de España en un gobierno fuerte y eficaz, por lo que el Papa les concedió años después el título de reyes católicos. Un punto clave de su eficacia fue la que decidieron que cada uno tendría poder total sobre los territorios del otro. Otra razón fue el apoyo de las ciudades y la pequeña nobleza, que fortaleció a la monarquía frente a la ambición de poder de eclesiásticos y señores feudales. Pues ya ahí ya tenían también los reyes determinados enemigos, obviamente por su forma de gobernar. Eso les permitió emprender la conquista territorial de la península, tanto hacia el norte sobre Navarra, que aceptó someterse a la corona unificada, como hacia el sur sobre el reino árabe de Granada. Las operaciones militares comenzaron en el año de 1480 y culminaron en el año de 1492. Cuando los reyes católicos tomaron Granada, su reinado significó el paso del mundo medieval al mundo moderno en España. Esas fueron las características fundamentales en relación a estas determinaciones. En este sentido, vamos a ver a continuación, justo dentro de este tema, Colón insiste en su propuesta. ¿Cuál era su propuesta? De que le permitan realizar este viaje, que les permitiera determinar y ratificar que la Tierra no es plana, la Tierra es redonda. El plan de Colón, no ir al sur y al este como los portugueses, sino ir hacia el oeste para dar la vuelta a la esfera terrestre y llegar a Zipango, es decir, al Japón, había sido rechazada por el rey Juan de Portugal en el año de 1483 y por los reyes católicos en el año de 1486. Pero no cejó de su propuesta. Él partía de la idea de que la Tierra era esférica, cuestión controvertida
a la época porque había quienes juraban que la Tierra era plana, otros que era una isla en un mar, a cuyos extremos había monstruos e ideas aún más disparatadas o descabelladas acerca de nuestro planeta y su forma. Entonces, obviamente, eso fue la idea o el ideal principal, obviamente que inspiró a Cristóbal Colón y obviamente que accidentalmente llegó hacia nuestro continente americano, en lo que hoy es el continente americano actualmente. Y aquí, obviamente, en el siguiente mapa temático podemos ver justamente otro de las dificultades que tuvo que soportar los reyes de España, que era la lucha contra el Islam y la reconquista de España en 1492. Recordemos que el Islam, obviamente, era una de las religiones que se expandió y obviamente tenía el control justamente sobre España. Y obviamente ustedes habrán escuchado sobre las guerras cristianas, las guerras médicas que se les conoce también. Era prácticamente las batallas que tenían los cristianos católicos en contra de los que profesaban la religión del Islam para tratar de recuperar los territorios que habían sido tomados, los territorios que habían sido unificados por el Islam. Entonces, una de las características también que tuvieron que soportar los reyes, y obviamente con el título de reyes católicos, era mucho más insistente que se desarrollara todos estos procesos de guerras para recuperar los territorios. ¿Por qué los reyes aceptaron el plan de Colón si sabían que era disparatado, si sabían que era una idea disparatada? Vamos a ver por qué, cuál es la razón por la cual aceptaron los reyes católicos el plan de Cristóbal Colón. Principalmente aceptaron porque Portugal había cerrado el paso a España a las rutas africanas. Entonces era uno de los aspectos fundamentales, la parte económica, la parte comercial. Portugal poco a poco fue cerrando, obviamente, el espacio para que otros imperios, obviamente, empezaran a generar recursos. Y eso, obviamente, empezó a menguar y afectar a España. Las Islas Canarias, en cuya conquista completa estaban empeñados los reyes católicos desde 1477, eran una puerta excelente hacia las rutas alternativas. También Colón ofreció alternativas a España, un estado que las necesitaba y que estaba preparado para este tipo de empresa. La España unificada poseía en 1492 una poderosa maquinaria de guerra, una sólida economía, experiencia naval y potencial científico y tecnológico, tales como matemáticos, geógrafos, astrónomos y constructores navales, que habían sido formados en una mezcla de tres culturas, los judíos, los musulmanes y los cristianos. En el mismo año, en 1492, apareció la primera gramática de la lengua castellana, la de Nebrija, símbolo de la cultura y de la consolidación del reino español. Entonces son las características y los puntos por los cuales aceptaron el disparatado plan de Cristóbal Colón. Y obviamente si nosotros vemos prácticamente a quienes entregaron en las tres carabelas, a quienes entregaron en los tres barcos para que pudieran navegar con Cristóbal Colón, ¿cuál era su tripulación? Los reyes obviamente sabían que la idea era totalmente disparatada y que de pronto Cristóbal Colón nunca iba a regresar, Cristóbal Colón nunca iba a retornar de estos viajes. Eso tenían esa idea, por eso en las embarcaciones, los navegantes que acompañaron a Cristóbal Colón, en su mayoría fueron delincuentes, fueron personas que estaban en la calle, fueron prosélitos, eran prácticamente lo peor de lo peor que había en España, a quienes los embarcaron y los enviaron en estos viajes. Lamentablemente, como se dio en las actividades, ellos tuvieron suerte y cambiaron su forma de vida, se transformaron en nuevos ricos, incluso con mencionarles un pequeño dato, por ejemplo, Francisco Pizarro era un total analfabeto para la época, pues él no sabía ni leer ni escribir, y ellos fueron quienes nos vinieron a conquistar. Y obviamente, producto de ese mestizaje, de todo ese tipo de gente, obviamente es el proceso de mestizaje también que sería aquí en América Latina. En cuanto a los viajes de Cristóbal Colón, el 3 de agosto de 1492, Colón inició su viaje desde el puerto de Palos de la frontera.
la expedición de 3 naves en la que hubo intentos de rebelión por miedo a lo desconocido, llegó a una pequeña isla de las Antillas, que era Guananí, hoy una de las islas de las Bahamas. El 12 de octubre después llegó a las islas de Española y también a Cuba, regresando al puerto de Palos en marzo de 1493. Se le reconocieron sus títulos de gran almirante y virrey. Colón realizó 4 viajes a lo que hoy conocemos como América. Pues ya sabemos, posible pregunta de examen. ¿Cuántos viajes realizó Colón? Fueron 4 viajes. El primer viaje en 1492, el segundo viaje en 1493 y 1496, el tercer viaje en 1498, del que regresó preso, y el último, obviamente regresó preso en 1500, siendo absuelto de los cargos en el año de 1502. Y el último viaje, 1502 a 1504, pues después de este último viaje murió olvidado en el año de 1506 hasta su muerte. Colón siguió creyendo que había llegado a Asia por la ruta occidental, pero en realidad se había encontrado con un continente desconocido en relación a Europa, que fue en este caso América. Por aquí nosotros ya podemos ver los 4 viajes que desarrolló Cristóbal Colón y en qué tiempo se desarrolló. Una vez que el resto de imperios europeos obviamente conocieron de todos estos procesos, obviamente se levantó esa ambición justamente por controlar, por también adquirir un espacio, tener un territorio en el nuevo continente, en lo que era América. Y así se desató el reparto del Nuevo Mundo. Nuevo Mundo se le consideraba en aquella época al continente americano. Y cuando hablamos del reparto del Nuevo Mundo, es el reparto que se hizo entre los diferentes imperios. Recordemos que si nosotros analizamos todo el proceso histórico aquí en América Latina, o en América en general, no solo estuvo estructurada por españoles o dirigida por españoles, sino también estuvieron ingleses, estuvieron franceses y también estuvieron portugueses. Si nosotros podemos observar, especialmente en lo que hoy es Estados Unidos, sus luchas libertarias tuvo que enfrentarse a 2 imperios. Fue el imperio inglés y fue el imperio francés el que tuvo obviamente el control y obviamente los intentos de rebelión, de control de lo que hoy son Estados Unidos. México igual tuvo que luchar frente a las intenciones de dominio del imperio francés, lo propio en América Latina, la mayoría por el imperio español y lo que es Brasil por el imperio portugués. De esa manera obviamente se estableció y de esa manera se ha dado el reparto también del mundo como se lo conoce. Castilla y Portugal acordaron partirse de sus zonas de expansión mediante el Tratado de Tordesillas en el año de 1494, un meridiano situado a 370 leguas al oeste del Cabo Verde. Separó las dos zonas de influencia, la occidental para Castilla y la oriental para Portugal. Eso en cuanto a estas determinaciones. De esta manera, la costa africana y el actual Brasil quedaron en manos de los portugueses y el resto de América en manos de los castellanos o los españoles. El llamado descubrimiento, entre comillas, descuadró muchas de las ideas preconcebidas del viejo mundo, no solo en geografía, pues obviamente qué forma tiene la Tierra, sino también en filosofía, en teología e historia. A la vez impulsó decisivamente la expansión mundial de Europa, el oro y la plata que fue extraído, robado, sustraído de América, hizo ricos a la corona y también a banqueros y a conquistadores. Obviamente que eran los nuevos ricos que se establecieron, pues los nativos, los indígenas propios, originarios de América Latina, ya sabían que las piedras preciosas, el oro, la plata, los diferentes utensilios que ellos hacían a base de estos metales, no tenía representación económica. Ellos no sabían que costaba mucho. Ellos simplemente lo desarrollaron es con fines rituales, para venerar al dios Sol, para venerar a la luna y a todos los dioses que tenían. Solo para eso concebían que eso servía. Y obviamente los españoles sabían que eso costaba millones de millones. Y obviamente al extraerse toda esa fortuna, obviamente ellos se transformaron en los nuevos ricos.
Los dos continentes se enriquecieron con el intercambio de productos agrícolas y animales domésticos también, pues no solo la parte de la orfebrería, la parte de los diferentes trabajos en metales, en metales preciosos, obviamente fueron exportados o extraídos de América Latina, sino también los productos que producían dentro del sector agrícola, dentro de los animales domésticos y otros productos también, tanto que llevaron como también que introdujeron los españoles en suelo americano. Eso como datos preliminares de este tema. Aquí en la siguiente etapa nosotros podemos ver en este mapa temático, igual podemos ver los diferentes viajes que tuvo Cristóbal Colón. El primer viaje, el segundo viaje, el tercer viaje y el cuarto viaje por colores para que ustedes tengan una idea cómo serían. Entonces, el primer viaje tenemos en agosto de 1492 a octubre de 1492. El viaje de regreso fue en marzo de 1493. Eso fueron el primer viaje. El segundo viaje, el viaje de ida fue en septiembre de 1493. El viaje de retorno en marzo de 1496. El tercer viaje, el viaje de ida en mayo de 1498, mientras que el viaje de regreso fue en noviembre de 1500. El cuarto viaje, el viaje de ida fue en mayo de 1502, mientras que el viaje de regreso fue en noviembre de 1504. Esos son los viajes y los datos que ustedes tienen que revisar, pues estos son parte de los datos que también se van a ir, parte de la información que se va a ir para el examen correspondiente de esta tercera unidad, así que seguirán revisando. Yo ya les he ido dando algunos tips, algunas preguntas que pueden salir en función de esta actividad que vamos a ir viendo durante todo este proceso en la tercera unidad. Hemos visto y hemos analizado justamente Europa y la expansión que tuvo en el mundo, cómo se hizo el reparto del mundo, de estos territorios, cómo se fueron desarrollando algunas actividades preponderantes y también las ideas que tuvieron preconcebidas de la forma de la Tierra, las formas disparatadas que tenían hasta esos siglos en cuanto a las creencias de la forma de nuestro planeta y cómo las ideas de Cristóbal Colón modificaron muchos aspectos sociológicos y culturales dentro de la cultura de esta etapa. Pues obviamente al descubrir, al ver que existían otras nuevas tierras y al descubrir que la tierra era esférica en su parte, prácticamente se cambió todas las ideas preconcebidas que existían de historia, de filosofía, de geografía, hasta la presente fecha. Vamos a ver a continuación un poco más y vamos a ir enfatizando y viendo justamente los viajes de Cristóbal Colón, cuáles son los viajes que se desarrollaron. Vamos a ir viendo cuáles son las características. Cristóbal Colón, 1451-1506. También aquí tienen una parte de biografía de Cristóbal Colón que a ustedes les puede servir, porque por ahí tienen una pregunta, ¿quién fue Cristóbal Colón? Cristóbal Colón fue un navegante y gran descubridor. No existe mucha claridad sobre su nacionalidad, pero se dice que fue genovés. Este navegante es conocido en el mundo entero como el hombre que descubrió América, es un título bastante errado. Colón propuso una nueva ruta hacia las Indias, asegurando que esta nueva ruta era más rápida y mucho más corta, eficaz para todo el proceso de comercialización. En el año de 1480, Colón presentó su proyecto de viaje a Portugal, ya que este reino fue el primero que organizó estos viajes de exploración. Sin embargo, el rey Juan II rechazó el proyecto, pues prefería continuar con la ruta que ya conocía, la ruta de África. Ante la negativa de Portugal, Cristóbal Colón decidió buscar el apoyo de la corona española. En ese tiempo los reyes católicos eran Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Entonces, ustedes ya tienen ahí incluso otro dato importante en función de este proceso histórico. En el año de 1492, Cristóbal Colón consigue el apoyo de los reyes, especialmente de la reina Isabel. Ella utilizó la empresa y además ayudó a conseguir el financiamiento para este viaje alocado hasta aquel momento. Colón firmó con la reina Isabel una capitulación que autorizaba el viaje y se definían las condiciones y recompensas que se recibiría en caso de tener éxito esta compañía.
Cristóbal Colón llega a América. Cristóbal Colón parte del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492 junto a tres naves equipadas, la Niña, la Pinta y la Santa María, junto con Martín y Vicente Pinzón y 90 hombres más. El 12 de octubre de 1492 a las 2 de la mañana, después de 72 horas de navegación, el marinero Rodrigo de Triana divisó tierra firme. Cristóbal Colón y su expedición llegaron a la isla de los nativos llamados Gananaí, que Colón bautizó como San Salvador. En este viaje recorrieron varias islas, pero supuso que eran islas del este de Asia. No tenían certeza exactamente de dónde se encontraban. Cristóbal Colón realizó tres viajes más a América. Lo curioso es que hasta el último de sus días pensó y creyó que había llegado a las Indias. Él murió en el año de 1506, justamente concibiendo esa idea. El primer viaje de Colón, el 3 de agosto de 1492, 1415, obviamente, Colón partió desde el puerto de Palos, que es Andalucía, España, con sus 90 hombres y sus tres embarcaciones. Navegó hasta las Islas Canarias, donde luego navegó hacia el oeste, llegando el 12 de octubre a la isla de Ganaí, bautizada por Colón como San Salvador o lo que hoy es las Bahamas. Primera vez que un grupo de europeos pisaba tierra americana sin saberlo, descubre Bahamas, Cuba y la Española, lo que hoy es República Dominicana. Avanzamos hasta aquí, se nos queda el segundo viaje, el tercer viaje y el cuarto viaje. Lamentablemente, el tiempo es nuestro peor enemigo, pero se queda un poco de material, el cual espero que ustedes también puedan revisar. Ustedes tienen todo el espacio del mundo para que puedan un poco también investigar acerca de las actividades que se va tratando, de los temas que se va tratando semana tras semana. Señores y señores, no me despido de ustedes, pues tenemos una clase, la clase de inglés a partir de las 8:40, así es que nos vemos en la siguiente hora.